Evangelio de hoy. Martes 2 de septiembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Y se quedaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús le increpó diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Qué palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se iba difundiendo por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Introducción al misterio de la autoridad que libera. El episodio en la sinagoga de Cafarnaúm abre una ventana luminosa hacia el corazón de la misión de Jesús. Allí donde la palabra se hace acto y la enseñanza se verifica en una autoridad capaz de sanar, de ordenar el caos interior y de restituir a la persona su dignidad profunda. No se trata de una autoridad que aplasta o somete por la fuerza, sino de una autoridad que nombra la verdad, cronómetro igual a 1300, y desbarata la mentira, que desenmascara la opresión espiritual y convoca a la libertad. En este breve pasaje se condensa la sinfonía del reino, porque la enseñanza no queda suspendida en conceptos, sino que desciende a la arena concreta del sufrimiento humano, para tocarlo, sanarlo, y enviarlo de nuevo a la vida. La escena litúrgica como taller de transformación. El marco es la sinagoga en día sagrado, lugar de escucha, de memoria, de plegaria compartida. Y allí irrumpe Jesús con una enseñanza que sorprende por su hondura y firmeza. La liturgia no es un refugio para evadirse del mundo. Es el taller donde la palabra toma forma en la historia. Por eso el signo que ocurre en medio de la asamblea revela que el culto verdadero no puede separarse de la curación de las personas. Si la oración no se traduce en libertad, si la escucha no regenera, si la comunidad no se vuelve hospital de almas, la liturgia pierde su pulso más hondo. La enseñanza con autoridad frente a voces gastadas. La gente percibe que Jesús habla con autoridad, no porque eleve el tono ni por adornos retóricos, sino porque su palabra nace de una vida unificada, cronómetro igual a 1300, y de una íntima comunión con el Padre. La autoridad auténtica no se negocia ni se compra. Emerge cuando la verdad y el amor se abrazan. En una voz que no busca imponerse, sino servir. Y esa calidad interior se reconoce con el corazón, antes que con los oídos. Por eso el auditorio queda admirado. Porque en un mundo saturado de discursos, una palabra limpia abre espacio para respirar, para confiar, para volver a empezar. La irrupción de lo impuro dentro de lo sagrado. En medio del silencio expectante, aparece un hombre atormentado por un espíritu inmundo. Y la contraposición es intencional. Porque lo sagrado no está blindado contra el dolor ni contra el desorden. Lo sagrado los asume y los transforma.
La presencia del mal no invalida la santidad del lugar. Más bien la convoca a desplegar su potencia. La vida real se cuela por las rendijas de nuestros ritos. Y el Evangelio no la expulsa. La abraza para sanarla. El grito del poseído revela que la luz ha tocado una zona oscura que no tolera ser expuesta. El grito que delata conocimiento sin discipulado. La voz impura reconoce a Jesús. Lo nombra. Intenta intimidarlo con un saber que no conduce al amor. Aquí se muestra la diferencia entre conocer y reconocer. Entre admitir la identidad de Jesús y entregarle la propia vida. El mal puede pronunciar verdades sin someterse a ellas. Puede citar títulos sin abrazar la obediencia. Por eso el primer combate se libra en el terreno de la palabra, donde Jesús se afirma como Señor y corta la cadena del engaño. El conocimiento que no desemboca en discipulado se vuelve estéril. Y a veces peligroso. La orden breve que restituye el orden interior. La respuesta de Jesús es sobria y eficaz. No hay espectáculo ni negociación. Hay una orden que calla a la mentira y la expulsa. La autoridad del Maestro se muestra en la claridad del mandato. Y en la compasión hacia el herido. El enemigo no es el hombre. El enemigo es aquello que lo esclaviza. Por eso la liberación no humilla. Dignifica. Cuando Jesús manda salir, está trazando una frontera entre la persona y la opresión. Está nombrando la santidad del yo profundo llamado a la comunión. El cuerpo que cae sin romperse, signo de ternura en la batalla espiritual. El evangelista subraya que la liberación no dejó destrozos. Y ese detalle es clave para entender el estilo de Dios. La gracia no viola la fragilidad. La cuida, aun cuando el mal se resiste con violencia. La acción de Jesús protege la integridad del liberado. La sanación evangélica no consiste en un cambio abstracto. Toca la biografía completa, cuerpo, alma, vínculos, memoria. Y por eso el signo físico de no quedar dañado. Revela una ternura que acompaña incluso en el temblor del combate. Asombro comunitario y comienzo de un aprendizaje nuevo. La asamblea queda sobrecogida. Porque la doctrina se ha vuelto acontecimiento. Y el acontecimiento redefine la doctrina. Desde ese día el pueblo sabe que no se trata solo de escuchar. Se trata de dejarse tocar. Por una palabra que reordena la existencia. El asombro es el inicio de la sabiduría cuando conduce a la apertura. Pero puede volverse curiosidad. Si se queda en el impacto sin dar el paso del seguimiento. La escena nos invita a convertir el asombro en decisión. Y la decisión en camino. La pedagogía del reino, autoridad que sirve y no domina. En la sinagoga se revela la pedagogía del reino. Una autoridad que no se alimenta del miedo, sino que conquista por la verdad y el servicio. La orden que expulsa al espíritu inmundo no busca exhibición. Busca restauración. Donde el poder humano tiende a controlar. El poder de Jesús libera. Donde las jerarquías se protegen a sí mismas. El maestro se expone por el bien del herido. Esta diferencia es decisiva para el discernimiento de toda autoridad en la comunidad. Discernir las voces que habitan el corazón. El espíritu inmundo grita dentro del recinto sagrado. Y esa imagen nos recuerda que también en nosotros coexisten voces múltiples. Unas que elevan. Otras que confunden. Unas que alientan la confianza.
Otras que siembran sospecha y miedo. El primer paso de la libertad es aprender a escuchar con inteligencia espiritual. Distinguir la voz que llama por el nombre de la voz que etiqueta. Reconocer el timbre de la esperanza frente al zumbido de la acusación. Y dejar que la palabra de Jesús ponga orden desde dentro. La fe que consiente la liberación. Si bien Jesús actúa con soberanía, el relato invita a una colaboración libre. Porque la autoridad de Dios no suplanta la responsabilidad humana. Nos llama a consentir. A abrir grietas por donde la gracia puede entrar. La fe no es pasividad, es disponibilidad lúcida. Es decir sí a la verdad que nos hiere para curarnos. Es permitir que Jesús nombre nuestras cadenas y nos invite a soltarlas. El mal como fuerza de ruptura y la compasión como fuerza de vínculo. El espíritu inmundo desgarra, separa, desintegra. La compasión de Jesús reúne, reconcilia, recompone. En ese contraste se define la frontera ética y espiritual. Todo lo que fragmenta la vida. Todo lo que clausura la esperanza y devora la libertad, no viene de Dios. Y todo lo que integra, acompaña, eleva. Y rescata, porta la huella del reino. Una fama que se expande y el riesgo de la superficialidad. La noticia corre por la región. Y con ello aparece una tensión siempre actual. La difusión de los signos puede preparar el encuentro. O distraer de su sentido. El Evangelio no se reduce a un catálogo de prodigios. Su centro es la persona viva de Jesús. La fama debe madurar en seguimiento. Y el asombro debe gestarse en obediencia. De lo contrario el entusiasmo inicial se evapora sin dejar raíces. La sinagoga como imagen del corazón humano. Podemos contemplar la sinagoga como metáfora de nuestro interior. Allí conviven memoria de Dios y zonas no reconciliadas. Devoción y miedo. Deseo de verdad y hábitos de autoengaño. Cuando Jesús entra con su enseñanza, lo escondido se agita. Y ese movimiento no debe asustarnos. Porque la agitación es señal de que la luz está avanzando. No huir del proceso es ya parte de la curación. La palabra que calla al acusador interior. El mandato de Jesús calla la voz que acusa y paraliza. Esa voz toma 1000 rostros. Culpa estéril, perfeccionismo tirano. Desesperanza que susurra que no hay salida. Cuando la palabra resuena, nos recuerda que la identidad no se define por la herida, sino por la llamada. Que no somos lo que nos pasó, sino lo que con Dios estamos llamados a llegar a ser. Coherencia entre enseñanza y gesto, la credibilidad del Evangelio. En Cafarnaúm convergen palabra y obra. Enseñanza y signo. Sin fisuras. La coherencia de Jesús es la fuente de su credibilidad. Y a la vez la plataforma de la misión de sus discípulos. Cuando la comunidad anuncia y no sirve, pierde su sal. Cuando sirve sin anunciar, diluye su centro. El equilibrio fecundo se da cuando la palabra que proclamamos se verifica en gestos que liberan y en vínculos que restauran. Aprender el ritmo de la libertad, paciencia y firmeza. La liberación no siempre es instantánea en nuestras historias. A veces es un camino con avances y retrocesos. Con silencios que maduran y con decisiones que se afinan. La escena nos enseña a unir paciencia y firmeza. Paciencia para tolerar los temblores del corazón que suelta viejos apegos. Firmeza para no pactar con lo que nos hiere. El maestro camina a nuestro lado marcando el compás.
De una libertad realista y esperanzada. Implicaciones para la vida comunitaria, hospital y escuela del espíritu. Una comunidad que contempla esta página está llamada a ser hospital que acoge y escuela que discierne. Hospital que ofrece espacios seguros para nombrar dolores y cadenas. Y escuela que enseña a distinguir voces. A reconocer la autoridad de Jesús por su fruto de libertad. La pastoral que nace de Cafarnaúm integra liturgia, acompañamiento y justicia. Porque la liberación espiritual florece también en relaciones sanas, en estructuras justas y en caminos de reconciliación cotidiana. El trabajo interior cotidiano, pequeños exorcismos del alma. No todos viviremos escenas dramáticas. Pero cada día somos invitados a pequeños exorcismos del alma. Renunciar a la mentira que nos separa de quienes amamos. Callar la murmuración que intoxica. Expulsar la amargura que nos encierra. Y abrirnos a la gratitud que integra. La autoridad de Jesús se hace tangible cuando dejamos que su palabra reforme nuestro lenguaje, nuestro modo de mirar, nuestro estilo de elegir. La esperanza que no avergüenza, memoria de victorias discretas. Este pasaje nos regala memoria de victorias discretas. De liberaciones silenciosas que quizá no ocupan titulares, pero sostienen biografías. Recordar esas intervenciones de gracia nutre la esperanza. Porque el mismo Jesús que habló en Cafarnaúm sigue hablando en nuestras sinagogas interiores. Su voz no envejece. Su compasión no caduca. Y su autoridad no se desgasta. Contemplar para imitar, la mansedumbre fuerte del Maestro. La mansedumbre de Jesús no es debilidad. Es fuerza bajo control. Es claridad sin violencia. Es firmeza sin dureza. Aprender esa mansedumbre fuerte es tarea de toda la vida. Especialmente para quienes acompañan, enseñan o conducen comunidades. Porque el modo de Jesús es en sí mismo parte del mensaje. Y solo su estilo produce frutos que permanecen. El riesgo de una fe de apariencias. La advertencia de Jesús contra los escribas y fariseos no queda limitada a un tiempo pasado. Porque también hoy existe el peligro de vivir una fe sostenida en apariencias externas, sin que el corazón esté verdaderamente convertido a Dios. Se pueden observar prácticas religiosas, rezar, asistir a celebraciones y aparentar piedad. Pero si no existe un cambio interior, que lleve a la misericordia, la justicia y la verdad, la vida espiritual corre el riesgo de quedarse en lo superficial. Jesús denuncia con firmeza esa incoherencia. Porque destruye la autenticidad de la relación con el Padre. Y porque engaña a los demás, haciéndoles creer que lo esencial de la fe se encuentra en lo externo, cuando en realidad lo esencial es la comunión viva con Dios y la apertura sincera a los hermanos. La hipocresía como obstáculo para el reino. La hipocresía religiosa no solo daña a quien la practica, sino que se convierte en obstáculo para que otros puedan acercarse al reino de Dios. El falso testimonio de vida contradice la palabra que se predica y genera escándalo, alejando a muchos de la fe. Jesús no tolera la hipocresía, porque pone máscaras de santidad, mientras el corazón se mantiene cerrado a la gracia. Un corazón endurecido no solo se pierde a sí mismo, sino que también bloquea la posibilidad
de que otros experimenten el rostro misericordioso de Dios. Por eso la advertencia de Cristo se reviste de tanta fuerza. Porque su misión es abrir el camino de la verdad. Y no permitir que la falsedad obstaculice la obra de salvación. El contraste entre lo externo y lo interno. Cuando Jesús habla de sepulcros blanqueados, está mostrando el contraste radical entre lo que se ve desde fuera y lo que realmente habita en lo profundo. Un sepulcro puede estar adornado, cuidado y pintado, pero su interior contiene muerte y corrupción. Así ocurre con quienes viven solo para la apariencia. Porque su exterior puede mostrar religiosidad, elegancia espiritual y respeto humano. Pero su interior está vacío de vida verdadera. Lleno de egoísmo, orgullo o indiferencia. El cristiano está llamado a buscar la pureza del corazón, no el adorno de la fachada. Porque la verdadera santidad se reconoce en la transparencia del alma y en la capacidad de reflejar el amor de Dios en obras concretas de servicio. La voz profética de Jesús. Al denunciar la hipocresía, Jesús se coloca en la misma línea de los profetas que, a lo largo de la historia de Israel, levantaron su voz contra la injusticia, la falsedad y el culto vacío. Los profetas no temieron enfrentar a reyes, sacerdotes y autoridades, cuando el pueblo se alejaba de la voluntad de Dios, y en muchos casos pagaron con su vida la fidelidad a la verdad. Jesús asume esa misma misión profética con valentía, desenmascarando el engaño religioso y devolviendo al pueblo la claridad de lo que Dios quiere. Un corazón humilde, sincero y entregado. Su palabra resuena como un llamado a no acomodarse en tradiciones muertas, sino a dejar que la fe se exprese en autenticidad. El llamado a la coherencia. El Evangelio es una invitación constante a la coherencia entre lo que se cree, lo que se dice y lo que se vive. Jesús pone en evidencia que la incoherencia destruye la credibilidad de la fe, mientras que la coherencia hace que el testimonio sea fecundo. No basta con proclamar que se ama a Dios. Es necesario demostrarlo en el trato con los demás, en la búsqueda de justicia, en la compasión hacia los débiles, y en la fidelidad en lo oculto donde solo el Padre ve. Esa coherencia no se logra de manera automática. Exige un esfuerzo cotidiano de conversión, una vigilancia sobre los propios pensamientos y actitudes, y una apertura constante al Espíritu que purifica y renueva. La importancia de la autenticidad. La autenticidad es el sello de los verdaderos discípulos de Cristo. Ser auténtico significa mostrarse como uno es, sin máscaras, sin querer aparentar más de lo que se vive, con humildad para reconocer debilidades, y con confianza en la gracia de Dios que levanta y transforma. Una fe auténtica no busca el aplauso de los hombres, sino la aprobación del Padre que ve en lo secreto. Quien vive con autenticidad no teme ser juzgado por los demás, porque su seguridad no está en la apariencia, sino en la verdad de su relación con Dios. Esa autenticidad se convierte en luz para el mundo y en testimonio que atrae a otros hacia el Evangelio. El juicio sobre las apariencias. Jesús recuerda que llegará el momento en que todo será revelado, y que ninguna máscara podrá sostenerse ante la mirada de Dios. Lo que los hombres pueden ocultar tras gestos,
palabras o imágenes piadosas, será puesto al descubierto. Cuando el Señor juzgue con justicia. Esa verdad final nos invita a vivir con sinceridad desde ahora, sin esperar el momento del juicio, para mostrar lo que realmente somos. La aparente ventaja de quienes viven en la hipocresía se disolverá porque la luz de Cristo iluminará hasta lo más escondido, revelando la autenticidad o la falsedad de cada corazón. El peligro de acostumbrarse a la falsedad. Uno de los mayores riesgos de la hipocresía es que el corazón puede llegar a acostumbrarse a ella, creyendo que lo externo basta y que no hay necesidad de conversión interior. Ese autoengaño es peligroso porque anestesia la conciencia y hace que la persona ya no perciba su necesidad de gracia. Se corre el riesgo de vivir una vida entera sin llegar a abrirse realmente al amor de Dios, perdiendo la oportunidad de experimentar la plenitud de la salvación. Por eso Jesús acude con palabras fuertes, para despertar y no permitir que la falsedad se convierta en costumbre. La invitación a la humildad. Frente a la tentación de la hipocresía. El antídoto es la humildad. El humilde reconoce su pequeñez. No pretende aparentar, no busca honores, sino que se sabe necesitado de Dios en todo momento. La humildad abre el corazón a la acción de la gracia y permite que la vida se vaya purificando con sinceridad. Mientras el hipócrita se esfuerza en mantener una imagen impecable ante los demás, el humilde se esfuerza en mantener una relación sincera con el Padre. Esa actitud es la que Jesús ensalza, porque quien se humilla será enaltecido, y quien se exalta será humillado. La verdadera justicia que nace del corazón. La verdadera justicia que Jesús reclama en este pasaje no es una justicia basada en las apariencias, ni en el cumplimiento superficial de preceptos externos, sino una justicia que nace del corazón, transformado por el amor de Dios. Los escribas y fariseos cumplían muchas normas y exigencias, pero su interior estaba lleno de dureza, de hipocresía y de falta de misericordia. Con este contraste, Jesús quiere hacernos ver que la auténtica fidelidad a Dios se mide en la capacidad de amar, de perdonar y de vivir la fe desde la verdad interior. Cuando el corazón se abre a la gracia, entonces los actos externos cobran valor y sentido. Pero si el corazón permanece cerrado, todo lo que se haga de manera externa será vacío y estéril. El peligro del autoengaño espiritual. El Señor denuncia con fuerza el peligro del autoengaño espiritual. Es posible que una persona se convenza a sí misma de que está en el camino correcto, por cumplir ritos, rezos o normas, cuando en realidad está muy lejos de la voluntad de Dios. Ese autoengaño es uno de los mayores obstáculos para la conversión, porque impide reconocer la necesidad de un cambio interior. Los fariseos se creían justos. Se consideraban modelos para los demás. Pero en realidad estaban ciegos ante su propia miseria. Jesús nos advierte para que no caigamos en esa misma trampa, recordándonos que no basta con aparentar, sino que debemos vivir con coherencia la fe que profesamos. El llamado a la coherencia de vida. La coherencia de vida es una de las claves de este Evangelio. No se trata solo de hablar de Dios o de aparentar cercanía con Él.
sino de reflejarlo en nuestras obras, en nuestra conducta diaria y en nuestras actitudes hacia los demás. Jesús muestra que la incoherencia destruye el testimonio y escandaliza a quienes buscan sinceramente a Dios. Por eso, el cristiano debe esforzarse en ser transparente, en unir lo que cree con lo que hace, de manera que no exista una separación entre el interior y el exterior. La coherencia es la prueba de una fe madura. Y es también la señal que atrae a otros hacia el Evangelio. El contraste entre apariencia y realidad. Uno de los aspectos más impactantes de la enseñanza de Jesús en este pasaje es el contraste entre lo que se ve y lo que realmente hay en el interior. Los sepulcros blanqueados eran hermosos a la vista, pero escondían corrupción en su interior. De la misma forma, el ser humano puede mostrar una imagen de rectitud, de religiosidad o de pureza, mientras que dentro de sí mismo cultiva rencores, egoísmos, envidias o injusticias. Este contraste nos invita a examinarnos profundamente y a preguntarnos si lo que mostramos es un reflejo fiel de lo que somos, o si estamos construyendo una fachada que oculta lo que todavía necesita ser sanado y transformado. La raíz del verdadero testimonio. El verdadero testimonio cristiano no se construye en la superficie, ni en los gestos vacíos, sino en la raíz del corazón que ha sido tocado por Dios. Cuando una persona vive desde la autenticidad y deja que el Espíritu Santo la transforme, entonces su vida entera se convierte en un reflejo del Evangelio. La caridad, la justicia, la humildad y la verdad brotan de manera natural de un corazón purificado. Jesús nos enseña que el testimonio más poderoso no es el de las palabras o las apariencias, sino el de la vida coherente que transparenta a Dios en todo momento. El riesgo de la dureza de corazón. La dureza de corazón fue una de las características más graves de los fariseos, y es también un riesgo constante para el ser humano. Cuando el corazón se endurece, se vuelve insensible al sufrimiento de los demás y ciego ante las llamadas de Dios. Ese corazón se encierra en sus propias seguridades y pierde la capacidad de dejarse transformar. Jesús, al denunciar la hipocresía de los fariseos, no lo hace solo como un reproche, sino como un llamado urgente a abrir el corazón, a dejar que la gracia de Dios lo ablande y lo renueve. La conversión comienza siempre por un corazón dispuesto a dejarse tocar por el amor divino. La invitación a la humildad. En este Evangelio, Jesús también nos invita a vivir la humildad. Los fariseos buscaban reconocimiento. Querían ser admirados por los demás, pero su interior estaba vacío. La humildad, en cambio, nos libera de la necesidad de aparentar, porque nos permite reconocernos tal como somos, con nuestras luces y sombras. El humilde no necesita construir una imagen falsa para los demás, porque sabe que su valor está en Dios y no en la aprobación externa. Esta virtud nos ayuda a ser auténticos, a vivir en la verdad y a caminar con sencillez en la presencia del Señor. La misericordia como camino de autenticidad. Otro aspecto fundamental de este pasaje es la misericordia. Jesús acusa a los fariseos de preocuparse por los detalles externos, mientras descuidaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad.
La misericordia es la prueba de un corazón transformado. Porque solo quien ha experimentado el amor de Dios puede extenderlo a los demás. Vivir la misericordia nos aleja de la hipocresía. Porque nos enseña a mirar al prójimo con compasión y no con juicio. Así, en lugar de aparentar perfección, aprendemos a compartir la bondad de Dios con los que más lo necesitan. La llamada a una fe viva. Jesús no quiere que tengamos una fe muerta, encerrada en prácticas externas, sino una fe viva que se exprese en todas las dimensiones de nuestra existencia. Una fe viva no se limita a rezar o asistir a los actos religiosos, sino que se traduce en obras concretas de amor, en la búsqueda de la justicia y en la entrega generosa a los demás. Cuando la fe está viva, todo lo que hacemos se llena de sentido y se convierte en una ofrenda agradable a Dios. Este pasaje nos invita a revisar si nuestra fe se ha quedado en lo superficial, o si realmente está transformando nuestra vida. El compromiso con la verdad. Este Evangelio nos recuerda la importancia del compromiso con la verdad. La hipocresía es una forma de mentira, porque muestra algo que no corresponde con la realidad. Jesús, que es la verdad misma, nos llama a vivir con transparencia, a dejar a un lado las máscaras y a abrazar la sinceridad del corazón. Vivir en la verdad puede ser exigente, porque nos obliga a enfrentar nuestras debilidades y a renunciar a las apariencias. Pero es el único camino que conduce a la libertad y a la paz interior. El discípulo de Cristo está llamado a ser testigo de la verdad, no con palabras vacías, sino con una vida que refleja la luz del Evangelio. En este pasaje del Evangelio de Mateo, también encontramos una invitación clara a vivir en la sinceridad y en la verdad. Jesús no se conforma con una vida de apariencias religiosas, sino que exige que el corazón y las obras estén en consonancia. La santidad no puede construirse sobre una fachada, sino que debe nacer de lo profundo del ser humano, de una relación viva y auténtica con Dios. Cuando la fe se reduce a ritos externos sin un compromiso interior, se convierte en un teatro vacío que, lejos de conducir a la salvación, se convierte en un obstáculo para ella. La dureza de las palabras de Jesús hacia los escribas y fariseos revela también la gravedad de vivir en la hipocresía. No se trata de simples errores humanos o de caídas momentáneas, sino de un estilo de vida donde se prefiere la apariencia antes que la conversión, donde se busca más la aprobación de los hombres que la mirada de Dios. Esta actitud es tan peligrosa que Jesús la denuncia con imágenes fuertes, como la de los sepulcros blanqueados, para que quede grabada en la memoria de todos los que escuchan. Jesús, al compararlos con sepulcros hermosos por fuera, pero llenos de corrupción por dentro, nos enseña que lo esencial no está en lo que los demás ven de nosotros, sino en lo que Dios ve en nuestro interior. El Señor mira el corazón y examina los pensamientos más ocultos, y ante él nada puede quedar escondido. Esta verdad debería llevarnos a revisar nuestra vida en profundidad, a preguntarnos si nuestras acciones reflejan realmente lo que creemos y proclamamos con la boca. El mensaje también tiene un valor profundamente liberador.
quien se esfuerza por mantener apariencias. Vive siempre esclavo de lo que otros puedan pensar. Mientras que el que actúa con transparencia y rectitud goza de una libertad interior que nada ni nadie puede quitarle. Jesús nos invita a esa libertad, a no buscar el aplauso ni el reconocimiento humano, sino la coherencia ante Dios. Esta coherencia nos da paz y nos permite vivir sin miedo ni doblez, sabiendo que somos hijos amados del Padre. Además, al denunciar la hipocresía de los fariseos, Jesús muestra que la verdadera religión no consiste en levantar monumentos a los profetas del pasado, mientras se ignora o se persigue a los profetas del presente. Esto es un llamado de atención también para nosotros, porque muchas veces veneramos a los santos de ayer, pero no escuchamos la voz de quienes hoy nos llaman a la justicia, a la misericordia y a la verdad. El desafío está en no repetir la misma incoherencia que Jesús reprochó a sus contemporáneos. Este texto, por lo tanto, es una llamada a la conversión continua. No basta con tener momentos de fervor religioso o de buenas obras aisladas. Es necesario mantener una actitud permanente de apertura al Espíritu Santo, que purifica nuestras intenciones y nos ayuda a vivir con integridad. La conversión verdadera abarca pensamientos, palabras y obras, y nos lleva a vivir en autenticidad, sin máscaras ni dobles vidas. La enseñanza de Jesús también tiene una dimensión comunitaria. La hipocresía no solo daña al individuo, sino que corrompe a la comunidad entera. Cuando la fe se convierte en una fachada, se transmite un testimonio vacío, que puede alejar a otros del Evangelio. Por eso, Jesús no guarda silencio, porque sabe que la incoherencia de los líderes religiosos de su tiempo ponía en peligro la fe del pueblo. En cambio, cuando la comunidad vive en la verdad, se convierte en un signo luminoso de la presencia de Dios en el mundo. Al escuchar estas palabras, también debemos reconocer que todos estamos expuestos a caer en la tentación de la apariencia, en mayor o menor medida. Todos tenemos zonas de nuestra vida donde no somos del todo transparentes, donde mostramos un rostro distinto al que realmente tenemos. Reconocer esta fragilidad no debe llevarnos a la desesperación, sino a la humildad y al deseo sincero de dejarnos transformar por la gracia de Dios, que puede purificar y sanar todo lo que está oculto en nosotros. Jesús no denuncia a los fariseos por odio, sino por amor a la verdad y al pueblo de Dios. Sus palabras duras son un acto de misericordia, porque buscan despertar las conciencias y conducirlas a la conversión. También en nuestra vida, a veces la palabra de Dios nos confronta con dureza, pero lo hace para librarnos del engaño y llevarnos a una vida plena en el amor y la verdad. Aceptar esta corrección es parte del camino de maduración espiritual. En definitiva, este pasaje nos recuerda que la verdadera santidad no se mide por las apariencias externas, sino por la autenticidad del corazón. Dios nos llama a ser transparentes, a vivir sin máscaras, a dejar que lo que somos interiormente se refleje en nuestras acciones. Solo así podremos dar un testimonio creíble del Evangelio y ser luz en medio de un mundo
marcado por la superficialidad y la mentira. La coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos es la forma más poderosa de predicar a Cristo con nuestra propia existencia. El peso de la incoherencia espiritual. La incoherencia espiritual se vuelve una carga no solo para quien la practica, sino también para quienes la observan. Cuando los líderes religiosos muestran un rostro lleno de pureza, pero su corazón está dividido por intereses personales, egoísmo y búsqueda de prestigio, transmiten un mensaje contradictorio que genera escándalo y confusión. Jesús no acusa a los fariseos solo por la apariencia vacía, sino porque su ejemplo afectaba directamente la fe de otros. Esa misma incoherencia puede presentarse hoy en personas que aparentan devoción, pero actúan con rencor, falta de perdón, o con doble moral en la vida diaria. El llamado a una conversión profunda. Cristo no se limita a desenmascarar la hipocresía, sino que al mismo tiempo hace un llamado a la conversión auténtica. Ese llamado atraviesa los siglos y llega con fuerza hasta nosotros, invitándonos a reconocer en qué aspectos estamos cuidando más la fachada que la verdad del corazón. Convertirse es dejar que la gracia de Dios transforme lo oculto, lo secreto, lo que solo Él conoce. Solo desde esa transformación interna es posible irradiar una fe sincera y coherente con nuestras palabras y acciones. La tentación de vivir de apariencias. La sociedad moderna, tan marcada por la imagen, la estética y la aprobación de los demás, nos empuja muchas veces a caer en la misma trampa de los sepulcros blanqueados. Es fácil mostrar sonrisas, frases amables y gestos de religiosidad en público, mientras en el interior puede estar gestándose un mundo de contradicciones y pecados no resueltos. Jesús nos enseña que lo que realmente importa no es la aprobación de los hombres, sino la mirada de Dios, que penetra hasta lo más profundo del corazón. El contraste entre la pureza externa y la corrupción interna. La imagen del sepulcro blanqueado es contundente porque muestra un contraste absoluto. Blanco por fuera y podredumbre por dentro. Esa dualidad simboliza la fractura que produce el pecado cuando no se enfrenta con sinceridad. El ser humano se convierte en un actor que representa un papel, pero que al final no logra sostener la máscara. Porque lo oculto siempre termina saliendo a la luz. La pureza externa sin la verdad interior es un engaño efímero que no resiste la mirada divina. El peligro de la autojustificación. Los fariseos no solo caían en la hipocresía, sino que además se justificaban pensando que, al honrar a los profetas con monumentos, se libraban de la culpa de sus antepasados. Pero Jesús les revela que con su misma conducta estaban repitiendo las mismas actitudes de rechazo hacia la verdad y hacia los enviados de Dios. La autojustificación es un mecanismo peligroso porque impide reconocer los propios errores y abrirse a la gracia de la conversión. El reflejo de nuestra historia personal. Este pasaje nos invita también a leer nuestra propia historia personal. ¿Cuántas veces hemos tratado de justificar nuestras actitudes con excusas que encubren la verdad de nuestro corazón?
puede que tengamos sepulcros blanqueados en nuestra vida. Heridas no sanadas. Rencores escondidos, vicios ocultos que tratamos de maquillar con apariencias de rectitud. El Evangelio no busca condenar, sino ayudarnos a poner la luz de Cristo en esas zonas ocultas para que puedan ser sanadas. La coherencia como signo de santidad. La santidad no consiste en mostrar una fachada perfecta, sino en vivir una coherencia profunda entre lo que creemos y lo que hacemos. Ser santo es dejar que Dios unifique nuestras acciones, pensamientos y sentimientos bajo la fuerza del Espíritu Santo. Esa coherencia no significa perfección inmediata, sino caminar con humildad, reconociendo nuestras caídas y levantándonos cada vez que fallamos. Lo contrario, la incoherencia, lleva al alma a un desgaste que la vacía de sentido y de alegría. El testimonio que edifica o destruye. Toda persona que dice creer en Dios, consciente o no, se convierte en un testigo frente a los demás. Y ese testimonio puede edificar o destruir la fe del prójimo. Cuando la vida refleja autenticidad, genera confianza, esperanza y credibilidad en el mensaje del Evangelio. Pero cuando existe una brecha entre lo que se predica y lo que se vive, el testimonio se convierte en un obstáculo que puede alejar a otros del camino de Dios. El poder de la verdad interior. La verdadera libertad se encuentra en vivir en la verdad interior. No hay paz más grande que la de saber que no necesitamos máscaras, porque lo que somos coincide con lo que mostramos. Jesús nos invita a esa transparencia, a que nuestras obras hablen por sí solas, sin necesidad de adornarlas con falsedades. Cuando el corazón se alinea con la voluntad de Dios, el exterior se embellece naturalmente con la luz de la gracia. El clamor de Cristo a nuestra generación. Este Evangelio sigue siendo un grito profético para nuestra generación. Nos dice con claridad que no basta con construir templos bellos, ni con multiplicar ritos externos, si en lo profundo del alma no se vive una entrega sincera a Dios. Jesús nos pide que no nos conformemos con blanquear la superficie, sino que nos atrevamos a abrirle la puerta de lo más íntimo de nuestra vida, para que Él la purifique, la restaure y la llene de verdad. La raíz de la falsedad espiritual. Cuando Jesús denuncia a los fariseos como sepulcros blanqueados, está apuntando a la raíz de toda falsedad espiritual. No se trata solamente de pequeñas incoherencias humanas que todos podemos tener, sino de una actitud profundamente instalada en el corazón. Ellos habían construido una fachada religiosa impecable, pero dentro había muerte. Esta raíz de la falsedad espiritual sigue actuando hoy, cuando preferimos mantener intacta la imagen que los demás tienen de nosotros en lugar de trabajar en la conversión interior. La raíz está en el miedo a perder prestigio, en el deseo de poder y en la necesidad de aprobación. Y mientras no se arranque de raíz, la hipocresía crece como una hiedra que sofoca toda autenticidad de fe. El contraste entre lo visible y lo oculto. La imagen del sepulcro blanqueado pone de relieve un contraste radical entre lo que se ve y lo que se esconde. Por fuera todo parece limpio, cuidado, puro y hasta admirable.
pero por dentro hay corrupción y muerte. Este contraste es uno de los mayores peligros de la vida espiritual. Porque podemos dedicarnos a adornar lo externo, a construir un rostro agradable ante los demás, pero descuidamos lo esencial que está oculto en el corazón. Jesús nos invita a que lo oculto y lo visible coincidan, a que nuestra vida sea un testimonio de transparencia, donde lo que mostramos por fuera sea reflejo fiel de lo que vivimos en lo íntimo. El culto a la apariencia. La denuncia de Jesús también se dirige a un verdadero culto a la apariencia. Cuando los fariseos construían monumentos a los profetas y adornaban sepulcros de los justos, aparentaban veneración. Pero en realidad su corazón estaba lejos de esos hombres de Dios. Así sucede con quienes hacen de la religiosidad un espectáculo, como si la fe fuera un escenario para mostrar santidad. Esta tentación es actual, podemos aparentar compromiso, devoción o entrega. Pero si no se traduce en amor auténtico y en coherencia, es solo una fachada. El culto a la apariencia vacía la fe de su contenido real y la convierte en una máscara social. La resistencia a la verdad. Quienes Jesús denuncia no son solamente hipócritas por incoherencia, sino porque resisten la verdad. Se cierran a la palabra de Dios y prefieren construir un sistema de justificación que los mantenga seguros en su mentira. Esa resistencia es lo que impide que reconozcan sus pecados, que se dejen corregir, que reciban la gracia de la conversión. La hipocresía no solo engaña a los demás, sino que termina por engañar a uno mismo, hasta el punto de que la persona cree en su propia fachada. Jesús revela esa resistencia y la desarma con su palabra. Porque la verdad no puede convivir con el autoengaño perpetuo. La responsabilidad de las generaciones. Cuando Jesús acusa a los fariseos de edificar sepulcros de los profetas y decir que ellos no hubieran derramado la sangre, pone en evidencia una responsabilidad generacional. Cada generación tiene la tentación de justificar sus actos, comparándose con los errores pasados. Sin embargo, en muchos casos, se repiten los mismos pecados con nuevos ropajes. Los fariseos no eran mejores que los antepasados, que persiguieron a los profetas, porque ellos mismos estaban persiguiendo al Hijo de Dios. La hipocresía tiene la capacidad de disfrazarse de supuesta superioridad moral, cuando en realidad perpetúa la misma injusticia. El peso del testimonio profético. Los profetas fueron perseguidos precisamente porque desenmascaraban la falsedad, porque con su vida y palabra rompían las máscaras de religiosidad vacía. Los fariseos rendían homenaje a esos profetas muertos, pero no toleraban a los profetas vivos. Esta actitud es frecuente, se honra al santo. Después de muerto, se le construyen templos y estatuas. Pero en vida se le rechaza y hasta se le condena. Jesús está revelando este doble discurso. Y al hacerlo se convierte en el profeta por excelencia, que no solo denuncia sino que carga sobre sí mismo la violencia de los falsos justos. El peso del testimonio profético recae en la sinceridad de vida, no en las apariencias. La urgencia de la coherencia. La incoherencia entre lo que se predica y lo que se vive es un escándalo que destruye la credibilidad de la fe. Los fariseos hablaban de fidelidad a la ley,
pero en su interior había injusticia y corrupción. Esta incoherencia no es un detalle menor, sino que destruye la fuerza del testimonio. Jesús pide coherencia, es decir, que lo que profesamos con los labios se confirme con las obras. La coherencia no se logra de un día para otro, pero sí se cultiva con humildad, reconociendo la fragilidad y pidiendo a Dios la gracia de vivir conforme a su voluntad. La urgencia está en que sin coherencia la fe pierde toda su luz. El juicio de la hipocresía. La denuncia de Jesús anuncia también un juicio. Quienes persisten en la hipocresía sin arrepentirse, quedan bajo el peso de sus propias obras. El sepulcro blanqueado terminará revelando su podredumbre. Nada de lo oculto permanecerá oculto para siempre, porque llegará el momento en que lo interior se manifieste. Este juicio no es solo futuro, también es presente. Porque la hipocresía destruye desde dentro a quien la practica. Vivir en el autoengaño es ya un castigo, porque impide experimentar la libertad de los hijos de Dios. El camino de la purificación interior. Frente a todo esto, el Evangelio abre un camino de purificación interior. No basta con limpiarlo de fuera, adornar lo visible o mantener apariencias. Se trata de entrar en lo profundo, reconocer lo que está muerto en el corazón y dejar que Cristo lo llene de vida. La oración sincera, la confesión humilde, el servicio auténtico, son medios concretos que Dios nos da para vencer la falsedad. Jesús no condena para destruir, sino que ilumina para sanar. Quien se deja purificar experimenta una libertad nueva, la de vivir sin máscaras, en la verdad del amor de Dios. La falsa apariencia de santidad. El reproche de Jesús a los fariseos revela que una vida marcada por la obsesión de aparentar santidad sin vivirla, en lo profundo del corazón termina siendo una vida vacía y carente de verdad. Cuando un hombre se preocupa únicamente de lo externo, de que lo miren con admiración, de que reconozcan sus oraciones, sus ayunos o su religiosidad, corre el riesgo de convertirse en un sepulcro blanqueado. Porque lo que importa ante Dios no son las formas, sino la sinceridad del corazón. Jesús busca que comprendamos que lo que Él desea no es un barniz de piedad, sino una transformación auténtica que nazca del encuentro con su amor y su gracia. El contraste entre el interior y el exterior. El Evangelio nos muestra con crudeza la distancia que puede existir entre lo que se ve y lo que en realidad somos. Así como un sepulcro pintado de blanco puede lucir limpio y atractivo a los ojos de quienes pasan, pero dentro guarda descomposición. También nuestra vida puede aparentar rectitud mientras en el fondo permanecemos sujetos a egoísmos, odios y deseos de dominio. Esta diferencia es la que J.E. Sus denuncia con fuerza. Porque su deseo es que nuestra interioridad y nuestra exterioridad estén en sintonía. El llamado a la autenticidad. Jesús no está invitando a despreciar lo externo, sino a que lo exterior refleje lo verdadero que habita en el corazón. Los gestos visibles de fe son importantes, pero carecen de sentido si no provienen de un corazón reconciliado con Dios. La autenticidad es el fundamento de una vida cristiana plena. Porque quien vive en la verdad no necesita máscaras ni apariencias, sino que se presenta ante Dios
y ante los demás tal cual es. Confiado en la misericordia que lo renueva. La dureza del juicio de Jesús. Resulta significativo que el lenguaje de Jesús en este pasaje sí tan severo. Porque él conoce que la hipocresía espiritual puede convertirse en un obstáculo inmenso para la obra de Dios. Quien aparenta bondad y religiosidad, pero en el fondo vive del egoísmo, se convierte en tropiezo para otros, pues proyecta una imagen engañosa. La severidad de Jesús no nace del odio, sino de un amor que busca arrancar la mentira de raíz. La herencia de los profetas. Jesús recuerda que aquellos líderes se adornaban levantando monumentos a los profetas antiguos y pretendían diferenciarse de quienes los habían perseguido. Pero en realidad su corazón no estaba muy lejos de los que asesinaron a los enviados de Dios. Esto muestra que es posible venerar las memorias del pasado y al mismo tiempo reproducir los mismos pecados y rechazos de siempre. Lo que Jesús pide es coherencia, no nostalgia ni discursos vacíos. La advertencia para nuestro tiempo. Este mensaje no quedó atrapado en la historia, sino que se dirige también a cada generación. En nuestra época abundan las formas de aparentar, de construir imágenes atractivas, de presentar lo que los demás quieren ver. Incluso en la vida de fe. La hipocresía espiritual no desapareció con los fariseos. Sigue rondando cuando alguien busca honores religiosos, pero se olvida de amar, servir y ser justo con los demás. El corazón como centro de la vida. Todo este pasaje apunta a un único centro. El corazón humano. Allí es donde se juega la verdadera fe. Allí es donde la gracia de Dios puede limpiar, sanar y transformar. O donde puede reinar la corrupción y la falsedad. Por eso, la insistencia de Jesús es que cuidemos lo que guardamos dentro. Porque tarde o temprano lo interior se refleja en lo exterior. La necesidad de conversión. Aceptar estas palabras de Jesús es permitir que Él nos confronte y nos saque de la comodidad de las apariencias. La conversión no consiste solo en dejar pecados visibles, sino en dejar que Dios toque los rincones ocultos, donde escondemos rencores, orgullos o ansias de reconocimiento. Convertirse es abrirse a la luz que ilumina lo escondido. Y dejar que la verdad se convierta en camino de libertad. El riesgo del autoengaño. La hipocresía no solo engaña a los demás. También puede engañarnos a nosotros mismos. Una persona puede acostumbrarse a la fachada de religiosidad y terminar creyendo que su apariencia es suficiente, hasta el punto de no sentir la necesidad de cambiar. Jesús quiere arrancar ese autoengaño. Porque el reino de Dios no se alcanza por las formas externas, sino por la verdad de una vida entregada al amor y la justicia. La esperanza de la transformación. Aunque las palabras de Jesús son duras, llevan implícita una esperanza inmensa. Porque nos recuerdan que Dios no se conforma con lo superficial, sino que quiere regenerar lo profundo de nuestro ser. Nadie está condenado a ser un sepulcro blanqueado, pues la gracia del Señor puede renovar desde dentro, limpiando la corrupción y llenando de vida lo que parecía muerto. El Evangelio no es solo denuncia, es también anuncio de vida plena.
La responsabilidad de la coherencia interior. La fuerza de las palabras de Jesús. Al llamar a los escribas y fariseos, sepulcros blanqueados nos invita a mirar con detenimiento la coherencia de nuestra propia vida. Porque la gran contradicción que denuncia el Señor es la distancia abismal entre lo que se aparenta y lo que en verdad se es. Y si bien resulta sencillo criticar a los que en el Evangelio se muestran duros de corazón, el desafío profundo es reconocerse en la fragilidad humana que también puede caer en las mismas trampas del fingimiento. La incoherencia espiritual aparece cuando las obras no sostienen el brillo de las palabras. Y por ello este pasaje nos recuerda que Dios busca un corazón sincero antes que una fachada impecable. El riesgo de cultivar solo la apariencia. Cuando la vida de fe se reduce a una fachada social, la relación con Dios se debilita. Porque no se sostiene sobre la verdad, sino sobre el engaño. El riesgo que Jesús señala está en convertir lo religioso en espectáculo, en una práctica sin alma que impresiona a los demás, pero que no toca el fondo de la conciencia. Así se gesta un cristianismo sin raíces, que tarde o temprano se desploma, porque no se alimenta del amor verdadero sino de la vanidad. Y este llamado no es para otros. Es para cada uno que escucha el Evangelio y debe preguntarse si su fe brilla hacia afuera, pero se marchita dentro. La muerte que se esconde tras la apariencia. Jesús denuncia que los fariseos parecen vivos ante los ojos de la gente, pero en realidad llevan dentro corrupción. Y esa es la gran paradoja del pecado de la hipocresía. Aparenta plenitud pero encubre vacío. Muestra pureza pero oculta impureza. Esa contradicción es la que destruye el verdadero encuentro con Dios. Porque mientras se busca agradar a los hombres, se deja de escuchar la voz del Padre que penetra lo más íntimo. Y aquí se entiende que la muerte espiritual no es la ausencia de religiosidad, sino la falta de autenticidad en esa religiosidad. Porque un corazón muerto no puede dar vida aunque su fachada sea hermosa. La luz que nace de un corazón limpio, frente a la imagen oscura del sepulcro. Jesús nos presenta por contraste la belleza de la pureza interior, que no necesita blanqueado externo, porque su resplandor proviene de dentro. El corazón limpio ilumina todo, incluso en medio de las debilidades y caídas, porque sabe reconocer su pecado, pedir perdón y volver a empezar. Y esa actitud humilde vale infinitamente más que la fachada altiva del que nunca reconoce nada. La transparencia interior es un testimonio poderoso, que atrae más que cualquier discurso. Porque el alma que vive en la verdad transmite paz y esperanza. El peligro de honrar a Dios solo con los labios. Jesús también señala que los fariseos honran a los profetas con monumentos, pero no siguen su ejemplo. Y esto refleja el drama de quienes veneran la memoria, pero rechazan la vida que esa memoria reclama. No basta construir templos o levantar oraciones, si la vida no refleja la justicia que Dios exige. La incoherencia surge cuando los labios se llenan de alabanzas, mientras las manos se llenan de injusticia. Y este riesgo lo enfrentamos también hoy cuando reducimos la fe a ritos vacíos, sin dejar que la palabra transforme nuestra conducta. Porque Dios no necesita discursos,
sino corazones que amen y practiquen la misericordia. El discernimiento frente a la falsa santidad. El Evangelio nos llama a discernir. Porque muchas veces la falsa santidad se viste de apariencia impecable. Pero la autenticidad se mide por la capacidad de amar. Quien vive para aparentar se obsesiona con las formas. Pero quien vive en el amor se abre a la verdad. Aunque sea humilde y sencilla. Por eso Jesús se muestra duro con la hipocresía. Porque ella engaña y confunde. Mientras que la verdadera santidad se reconoce por los frutos de compasión, justicia y misericordia. Lo que vale no es la fachada, sino la raíz de la vida en Dios. La llamada a la transparencia cristiana. El cristiano auténtico no teme mostrarse tal cual es ante Dios, con luces y sombras. Porque sabe que el Señor no rechaza la debilidad, sino la mentira. La transparencia es signo de confianza. Porque quien se abre en verdad reconoce que necesita ser salvado. Y deja que la gracia actúe. La invitación de Jesús es a despojarse de las máscaras que nos esclavizan, para vivir en libertad de hijos. La transparencia interior nos libera de la necesidad de aparentar. Porque solo el amor verdadero nos sostiene. La hipocresía como obstáculo comunitario. El peligro de la hipocresía no es solo personal, sino también comunitario. Porque una comunidad que vive de apariencias se convierte en un espacio frío, incapaz de acoger. La mentira espiritual destruye la confianza mutua. Porque se pierde la sinceridad en las relaciones. Y así la iglesia corre el riesgo de ser un lugar de fachada sin calor humano. Por eso Jesús llama con fuerza a la autenticidad. Porque solo una comunidad que vive en la verdad puede ser luz en el mundo. El testimonio auténtico de vida es lo que atrae y convierte. Nunca la máscara. La urgencia de revisar la propia vida. Cada creyente está llamado a examinar su interior a la luz de este Evangelio. Porque la tentación de aparentar acecha siempre. No se trata de vivir en miedo ni en culpa, sino en sinceridad y en constante conversión. La autocrítica es una gracia. Porque nos permite reconocer donde hay incoherencia. Y donde debemos abrirnos más a Dios. Este pasaje de Mateo no es solo una denuncia contra otros. Es un espejo que confronta la vida de cada uno. Y que nos impulsa a dejar de maquillarnos con apariencias. Para permitir que el Señor transforme nuestro corazón. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.